Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivenayi. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a conversar acerca de cómo catar café como todo un profesional. Y esto para los empresarios cafeteros que nos escuchan es fundamental porque si estás en el negocio del café y no sabes catar o no sabes cuáles son las características que se le evalúan al café en el ámbito profesional, va a ser muy difícil que puedas comercializar tu producto, ya sea que lo produzcas o que estés tostando o que estés exportando, en cualquier eslabón de la cadena que estés, vas a necesitar catar café, porque al final lo que vendemos es la taza preparada y por eso es fundamental que conozcas estos elementos clásicos que se le evalúan al café cuando se cata. Juanfe, bien lo mencionas que independiente del eslabón de la cadena del café donde te encuentres en el negocio, o independiente si estás iniciando o ya llevas tiempo en el negocio del café, creo que es un indispensable el saber catar, porque es que es el elemento que nos da poder de negociación en cualquier eslabón de la cadena y también nos da como criterio a la hora de negociar un café. Si estamos comercializando, o si lo estamos, o si somos tostadores, o si estamos en la parte de exportaciones o en la parte de producción, si no sabemos a qué sabe el café que estamos negociando, pues realmente no tenemos criterio alguno para poder negociar, aparte de tal vez la calidad o aparte de lo que nos estén diciendo que vamos a encontrar en el café. Entonces creo que el tema de cata es transversal a la cadena. Y para saber catar, pues hay que empezar por reconocer cuáles son esas características que le evaluamos en la mesa de catación o en el laboratorio. Lo primero que le evaluamos al café es su fragancia, que es ese olor que emana del café cuando recién lo molemos. Y ahí los catadores tenemos que estar muy presentes, tenemos que estar muy concentrados porque los elementos volátiles del café son muy delicados y cuando recién molemos el café, esos empiezan a perder, se empiezan a ir de ese café molido y hay que estar muy presentes para identificarlos y describirlos. Y para los que nunca han tenido como el entrenamiento de catador de café, pues hay diferentes herramientas para describir esas fragancias. Está la nariz del café que tiene 36 aromas diferentes que pueden estar presentes en el café. Está la Centon que son 100 fragancias y aromas que también podemos encontrar en el café y son elementos que nos ayudan para describir esa fragancia y poder empezar a construir ese perfil de taza de ese grano. Y ahí me acuerdas de lo que siempre le decimos a nuestros estudiantes de visión empresarial de tueste de café, y es que toda la parte que ellos hacen desde el punto de vista técnico en la curva de tueste, pues se va a ver reflejado en el café final tostado, y que lo primero que deberían hacer es catar diferentes curvas de tueste, un mismo café, para precisamente empezar a identificar a través de la fragancia y ya luego los otros aspectos que vamos a revisar contigo, Juanfe, pero para que empiecen a evaluar realmente cuál es el impacto que tiene tomar decisiones sobre la curva de tueste, sobre cambios que podamos hacer y cómo se va a comportar de diferente un café. Y definitivamente todo maestro tostador o toda persona que se dedique al tueste de café tiene que catar, porque no tiene ningún sentido que hagamos una curva de tueste y no sepamos cuál es el resultado que estamos teniendo con esa curva y cuál es el comportamiento de cada uno de los cafés con lo que estamos haciendo en la tostadora. Ya evaluamos fragancia, ahora pasamos a evaluar aroma, que es ya el olor que nos regala el café cuando lo preparamos, cuando ponemos agua caliente y hacemos la extracción. Y ahí también tenemos esas dos herramientas, la nariz del café, la Centon, nuestra memoria sensorial para determinar cuáles son esas notas, cuáles son esas características que podemos describir en esa taza de café. Y hay que estar también muy concentrados para determinar cuáles son esos elementos y cuáles son esas características que realmente estamos sintiendo, porque
también nos hemos encontrado muchos catadores que tienen una imaginación muy alta y se empiezan a imaginar fragancias y aromas que no están ahí y pueden empezar a confundir a sus clientes. Entonces es realmente estar ahí presente con unas características muy bien definidas y que podamos describir, pero que realmente estén en el café. Y aunque suena muy técnico, la labor que tenemos nosotros es bajar ese tecnicismo a palabras que puedan entender nuestros clientes finales, y en las catas corporativas nos pasa mucho porque la memoria sensorial, tú lo decías, se entrena y se puede entrenar con alimentos que normalmente consumimos, que normalmente tenemos en nuestra cocina, y eso es lo que también hacemos en las catas, extraer esos alimentos que son comunes a nosotros y empezar a tomar conciencia. Al final yo creo que este entrenamiento sensorial es toma de conciencia de a qué huelen y a qué saben diferentes alimentos, porque no somos conscientes usualmente cuando los consumimos. Entonces ese es uno de los entrenamientos más grandes que nosotros hacemos con las personas para poder bajar todo esto técnico al lenguaje que utilizamos a diario. Luego, cuando ya evaluamos el aroma, ya vamos a probar el café. Y cuando probamos el café, también tenemos que estar muy pendientes de las sensaciones que estamos sintiendo en nuestra boca y vía retronasal, porque recuerden que el sabor es la combinación de lo que sentimos con nuestro sentido del gusto y con nuestro sentido del olfato. Ese es el sabor, la combinación de esos dos sentidos. Entonces, cuando nos tomamos el café, empezamos a evaluar diferentes características: la dulzura, la acidez, el sabor residual y el cuerpo, que son esos elementos que tiene el café que nos va a empezar a dar como una visión más global del café que estamos evaluando. Y es que todos nacemos catadores, y este es uno de los mensajes que más me gustaría dejarles a quienes nos están escuchando y están en el negocio del café, es que no le tengan susto a aprender a catar, porque en verdad todos somos catadores, solamente que no todos hemos desarrollado la habilidad de poner en palabras lo que estamos sintiendo. Y ese es el punto en el que tenemos que trabajar más si estamos en el negocio. Y hay que tener en cuenta de cómo estamos diseñados como seres humanos para sentir los diferentes sabores, porque en nuestra lengua o en nuestro sentido del gusto tenemos diferentes papilas gustativas que nos van a dar la capacidad de sentir los sabores dulces, los sabores salados, los sabores ácidos y los sabores amargos. Y todas esas papilas están distribuidas en toda la lengua, pero hay unos sectores donde se concentran una mayor cantidad de papilas específicas para cada sabor. Por ejemplo, en el mapa que se tiene de la lengua, se determina que en la punta de la lengua están esas papilas que sienten los sabores dulces. Entonces, cuando nos tomamos un café y sentimos la mayor sensación de sabor en la punta de la lengua, pues podemos determinar que ese café tiene muy buena dulzura. Y no hay que confundir cuando los catadores decimos que el café está dulce, que nos va a saber azúcar, porque es una confusión muy normal que suceda. Y no es que sepa azúcar, sino que estamos sintiendo la mayor sensación de sabor en la punta de la lengua y nos da esa percepción de dulzura cuando nos tomamos ese café. Totalmente, y creo que es de los errores más comunes que cometemos todos cuando empezamos, y es esperar a que el dulce nos sepa azúcar, y siempre ponemos el ejemplo de la cebolla caramelizada, que la cebolla caramelizada es dulce, pero pues obviamente no sabe azúcar. Entonces ese es un tip que les dejamos para que vayan identificando estas diferentes sensaciones que vamos a tener en la lengua. Y otra confusión que se da normalmente, y también hemos conocido muchos empresarios cafeteros que la tienen, es entre la acidez y el amargo. Cuando sienten un café con una acidez brillante o muy jugosa, dicen, ay, qué café tan amargo, y realmente no es amargo, es que es muy ácido. Y la acidez, la percepción de sabor de los cafés ácidos se sienten en su mayoría en los laterales de la lengua. Entonces ahí podemos sentir unas características parecidas a la naranja o a la mandarina o al limón o a la manzana, que son diferentes tipos de acidez que podemos sentir en un café y que se sienten en su mayoría en los laterales de la lengua. Entonces cuando se tomen un café
o estén catando un café para venderlo, para comercializarlo o que estén comprando y sientan una mayor sensación de sabor en los laterales de la lengua, determinen esa característica como la acidez. Y la acidez puede ser buena o mala. Si esa acidez se siente armónica con los otros sabores que tiene el café, pues la vamos a calificar como una buena acidez. Pero si es una acidez muy presente, que opaca los demás sabores o las demás características del café, pues ahí ya la vamos a calificar de una manera negativa. O si no tiene acidez, porque las características del café no se lo permiten o por la calidad del café no se lo permiten, pues también empezamos a calificarla como negativa porque no hay acidez en ese café. A mí personalmente el tema de la cata de café creo que es de los que más me gusta porque como intervenimos todos los que estamos trabajando en la cadena productiva del café, vamos alimentándonos también de esas diferentes percepciones que tienen las personas y sobre todo también cómo empezamos a hablar un mismo idioma a la hora de catar café, que también eso es un reto súper interesante que sucede cuando estamos en una mesa de catación, por lo que tú decías hace un rato. Hay personas que van a empezar a ser bastante poéticas y hasta se van a salir de las notas que realmente tiene ese café y pues cómo empezamos a calibrarnos también entre todos los que estemos en ese momento catando el café. Es totalmente correcto y entre más objetivos seamos en las características que empecemos a describir en ese café, pues mejores relaciones a largo plazo vamos a construir con nuestros clientes, porque cuando leen la descripción que les hacemos y realmente sienten eso que les estamos describiendo, pues empieza a generar esa relación de confianza y eso es lo que hace que los negocios duren. Finalmente, pues vamos a evaluar el sabor residual y el cuerpo. Y el sabor residual, pues es el amargo que sentimos en su mayoría en la parte de atrás de la lengua. Entonces, antes de tragar el café o esa sensación que queda en la parte de atrás de la lengua, ese es el sabor residual que podemos sentir del café, que normalmente los cafés de alta calidad como los que compramos en la Vibe pues tienen un sabor residual muy agradable que invita a tomar más café, pero hay otros cafés que dejan un sabor residual que se siente como a tabaco, como a humo, como a caucho, que no es para nada agradable. Entonces ahí el catador tiene que estar muy consciente de cuál es ese sabor residual que está sintiendo y cómo ese sabor se complementa con esa dulzura, con esa acidez. Y finalmente pues evaluamos el cuerpo, que muchas personas cuando están entrando en el negocio del café y empiezan a hacer los cursos especializados de cata con nosotros, nos dicen, pero ¿cómo así que cuerpo? No entiendo el concepto del cuerpo del café. Y resulta que el cuerpo es la densidad o el peso que tiene el café cuando no lo tomamos. Cuando ese café es cremoso, cuando ese café tiene cierta densidad y es agradable, pues tiene muy buen cuerpo y empezamos a calificarlo de esa manera. O si es muy ligero, que no tiene esa buena textura, o es muy astringente, que deja seca la boca y que no es armónico, esa sensación táctil que tiene el café en nuestra boca, pues ahí empezamos a calificar mal el cuerpo. Juanfe, y de manera breve ya para terminar, entonces, ¿cómo describiría un catador esta edición especial de Café de la Vibe que tenemos en este momento? Bueno, esta edición especial es una locura porque en fragancia es muy compleja, tiene notas a liche, tiene notas a uva, en aroma ya sentimos unas notas a melón, un poco a piña. Cuando lo probamos la dulzura es increíble porque la sensación en la punta de la lengua se siente de manera muy agradable, la acidez es jugosa, se siente esa sensación en los laterales de la lengua muy armónico con los demás sabores que podemos sentir. El sabor residual es súper tropical y que nos invita a seguir tomando ese café porque la sensación residual es muy agradable y el cuerpo es sedoso porque pasa cremosito, se siente el peso del café cuando no lo tomamos
y es una experiencia increíble tomarse un café como este. Bueno, ahí ya vieron cuál es el poder que tiene una herramienta como la cata de café para vender y para comprar precisamente la materia prima de la cual vivimos todos los que estamos aquí. Esperamos que este capítulo les haya servido para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su empresa de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesitan escuchar esta información. Este espacio es de ustedes, pueden comentar, pueden hacer las preguntas que quieran, cualquier tema que quieren que tratemos en el podcast, ahí están abiertas todas nuestras redes sociales para que hagan sus comentarios, sus preguntas, que hagan esas recomendaciones de temas y también no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.